¿Todos lo tienen ya? Dice la palabra del Señor: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mas él, ¿qué dice? Se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿sí? Vamos a leerlo desde el versículo 12 para entender lo que está sucediendo allí. Y dice la palabra: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él, ¿cierto? Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama, ¿qué dice la palabra? ¿Se extendía qué? Se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Eso era lo que Jesús hacía, ¿cierto? Él sanó al leproso, y es una historia, además una historia muy bonita, ¿cierto? Porque el leproso tenía que... ¿Dónde vivían los leprosos según esa cultura? Ellos vivían en las afueras de la ciudad. ¿Podían vivir con su familia? ¿Podían vivir con sus amigos? ¿A causa de qué? De la lepra, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál era el problema de la lepra? Se podía contagiar solamente ¿con qué? Con el contacto físico, ¿cierto? Con el contacto físico se podía contagiar la lepra, ¿cierto que sí? ¿Cuántos sabían eso? Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta de lo que está sucediendo. Una persona que era rechazada, una persona que era menospreciada, pues no solo uno, sino todos los que sufrían de esta enfermedad, ¿sí? Además ellos tenían que andar con una campana. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Yo la otra vez estaba enseñando de eso. Y ellos mantenían con una campana, ¿cierto? Porque cuando escuchaba la gente la campana, ¿qué hacía? Corra, porque ahí viene ¿quién? El leproso. La lepra era una enfermedad terrible, todavía lo es, sino que ya se ha ido encontrando cura, ¿cierto? Pero la lepra dañaba el cuerpo de tal manera que lo iba ¿qué? Destruyendo, despedazando. Entonces las personas terminaban de una manera muy triste sus vidas, como si alguien hoy en día, no sé cuántos conocen acá, personas que estén contagiadas de SIDA o de VIH, ¿sí? Cuando alguien se entera que hay una persona contagiada de SIDA, ¿qué es lo primero que hacen? Mucha gente se aparta, rechaza, ¿cierto? Los repele, no quiere estar como con ellos. La gente todavía piensa que una enfermedad tan peligrosa como el SIDA se contagia por si toca una persona, por si tiene un contacto físico, por si comen el mismo plato o cosas así por el estilo. Sí, hay formas de contagio, pero pues no son tan sencillas, por decirlo de alguna manera, no son como tan fáciles, ¿me hago entender? Pero aún así socialmente hay un rechazo. Eso le pasaba al leproso. Aparte de que esto le sucedía al leproso y nadie podía tocarlo, él se acerca a Jesús y ¿qué le pide? ¿Que lo toque o qué le pide? Versículo 13 dice: se postró con el rostro en tierra, se arrodilló ante él y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué le pidió él? Que lo limpiara. ¿Qué hizo Jesús? Él lo limpió, sí, pero antes de limpiarlo, ¿qué hizo? Lo tocó, lo que no se podía hacer, lo tocó y al instante la lepra lo dejó, lo limpió, ¿cierto? Lo limpió de una vez. Entonces démonos cuenta de lo que Jesús hizo. ¿Por qué estamos teniendo esto de referencia? No porque hoy vayamos a hablar de ese milagro tan especial de Jesús, sino porque vamos a hablar de el por qué Jesús hacía esos milagros tan impresionantes. Más adelante dice que él le dijo al leproso: no le digas, quédese ¿qué? Callado, no le diga ni le cuente a nadie, permanezca en silencio. Pero igual un milagro de esos no se puede ¿qué? No se puede callar, eso hay que contarlo. La fama de Jesús crecía. ¿Y por qué crecía? Por los milagros que él hacía. Ahí viene el que tocó al leproso y lo sanó. Ahí viene el que tocó al ciego y le devolvió la vista.
Ahí viene el que levantó al paralítico. Mejor dicho, él empieza a tener fama por lo que se empieza a manifestar, ¿cierto? Esos milagros tan maravillosos, su fama se crecía, él se volvía cada vez más importante, más reconocido, ¿sí? ¿Y qué dice el versículo 14? El versículo 15, perdón. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus. Cada vez venía ¿qué? Más gente. Y cada vez venía ¿qué? Más gente a buscar ¿qué? Que él los sanara, que él los ayudara, que él los liberara. Pero ¿sabe cuál era el secreto de Jesús para todo esto? ¿Sabe cuál era el secreto de Jesús para todo esto? Sí, ¿la qué? La oración. La oración. ¿La qué? La oración. La oración. Jesús pasaba tiempo con el Padre en oración, pasaba tiempo en oración. Y algunos dirán, ay, pero era Jesús, él no necesitaba orar. No, Señor, él oraba y oró más que todos en toda la historia. Oraba y él mantenía ¿qué? Orando. Y muestra de eso es el versículo que sigue, que ¿qué dice? El versículo 17 es 16. ¿Qué dice? Mas él se apartaba ¿qué? A lugares desiertos. ¿Después de qué se apartó? Sanó el leproso, sanaba enfermos, daba palabra, y cada vez que ya quedaba él solo, ¿qué hacía? Se apartaba al monte ¿a qué? A orar, al lugar desierto. ¿Por qué resalta acá Lucas que era un lugar desierto? Porque a Jesús le gustaba estar ¿qué? A solas. Entonces hoy vamos a hablar de eso, de la oración, pero de pronto no como la hemos visto antes, sino la oración en la vida ¿de quién? De Jesús, de Jesús. Porque él siempre mantenía ¿qué? Orando, orando, orando. ¿Cuál era la hora en la que él más le gustaba orar? ¿Alguien sabe? En las noches. Se quedaba toda la noche a la madrugada orando, 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 hablando con el Señor, hablando con el Padre, orando. Él lo necesitaba, ¿cierto? O sea que si para Jesús la oración era importante, siendo hombre, siendo Dios mismo, para nosotros debe ser importante la oración. Amén. Es una necesidad para el ser humano. Oiga bien esto, la oración es una necesidad porque es la comunicación directa ¿con quién? Con el Padre. Y si esa comunicación se pierde, se rompe o no se tiene, estamos cada día más cerca de estar ¿qué? Perdidos, muertos eternamente. No conocemos el propósito de Dios ni el plan que Él tiene para nuestra vida. Por eso es tan importante ¿qué? La oración. Amén. ¿Cuántos están todavía conmigo acá? En estos días que hemos podido tener este tiempo de oración a las 5 de la mañana, sí, pues nosotros sí estamos muy contentos, alegres, porque hemos visto que muchos hermanos se han esforzado por venir, así sea un día lo han hecho y los felicitamos. No lo digo con el ánimo de reprochar ni de juzgar a nadie. Hay unos que materialmente no pueden venir, lo sabemos, somos conscientes de eso también, pero sabemos que desde su casa lo están haciendo. Amén. Los que no pueden, los que sí pueden y no han venido, lo mejor es que saque un tiempo en estos 2 días que puedan, y saque ese tiempo para estar en la presencia de Dios, en oración, buscando esa presencia de Dios que es la única que nos puede ayudar. Para Jesús esa presencia era una prioridad, era lo más importante. Amén. Bueno, muy bien. Marcos capítulo 6 versículo 46, por favor. Marcos capítulo 6 versículo 46. Venga acá, déme la mano, venga. Va con Marcos. Dele la mano, va con Marcos. Vaya. Tengo Marcos. Marcos capítulo 6 versículo, dijimos ¿qué? 46. En algunas Biblias tiene un título ese pasaje. ¿Qué título tiene? Jesús anda sobre el mar o sobre las aguas, ¿cierto?
Vea lo que sucede allí. Versículo 46 que dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. A orar. Jesús los despidió. ¿A quién? A los discípulos. Los mandó, váyanse adelante, ¿cierto? Despidió la multitud y él se fue solo a orar. A orar. Otra vez vemos a Jesús, ¿qué? Orando. ¿Sí? Después de que él terminó de orar, ¿cómo los alcanzó? ¿En otro barco? Andando sobre las aguas. Vea eso tan maravilloso. Devolvámonos por favor un momento al capítulo anterior, o a la historia que está anterior, ahí en ese mismo capítulo. Desde el versículo 30 del capítulo 6 de Marcos se está narrando uno de los milagros más maravillosos de Jesús: cómo multiplicó de 5 panes y 2 peces y pudo alimentar ¿a cuántos? A 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. ¿Sí? ¿Fue un milagro grande? Claro que sí. Y terminó ese milagro. Y el problema de cuando usted regala por lo menos 5,000 comidas, ¿cuál es el problema cuando usted regala tanta comida? Cuando la gente termine de comer y tenga hambre otra vez, ¿qué va a hacer? Vuelven a buscarlo. ¿Cierto que sí? Y eso pasó con Jesús. Entonces él tuvo que despachar los discípulos: vayan ustedes adelante. Despachó la multitud, oró por ellos, los bendijo, y ahí sí tuvo el tiempo más importante para él. ¿Cuál era? El tiempo a solas con el Padre. Oración, oración. Jesús tuvo que demostrarnos a nosotros, escúchenme bien, volviéndose hombre como nosotros, viviendo y pasando esas pasiones de todo ser humano, viviendo esas necesidades, esas imposibilidades que muchas veces sentimos como seres humanos. Nos demostró que sí se puede, sí se puede. Y uno de los secretos fue ¿cuál? La oración. La oración. Él mantenía ¿qué? Orando, orando. Él pasaba toda la noche orando. Por eso, cuando ellos vieron que alguien se acercaba caminando sobre el mar, ¿qué fue lo primero que ellos pensaron que era? Imagínense, esos discípulos tan espirituales. ¡Un fantasma! No, pues es que la verdad hay que ponerle lógica a la palabra. Yo no creo que le hayan dicho Pedro o Juan: ay, mira, ahí viene un fantasma. No. Ellos se asustaron y fue terrible el susto. ¿Sí? Ellos no entendían lo que Jesús hacía, porque todavía ellos no tenían esa misma relación con Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedió? Y cuando ellos lo vieron, ¿qué dijeron? ¡Un fantasma! Imagínense de dónde le va a salir eso. Acaban de estar con Jesús, vieron un milagro maravilloso. El maestro, ¿qué les dijo? Vayan adelante, yo los alcanzo. Pero no los podemos criticar, porque de pronto si nosotros fuéramos en esa barca, lo más seguro es que seríamos los primeros en gritar. Gritando uno del susto. No debemos criticarlos. Jesús en ningún momento les dijo: yo les voy a llegar más adelante caminando sobre el agua. No, él no les dijo cómo, solo les dijo: más adelante nos vemos. Pero primero estaba ¿qué? La oración. Primero estaba ¿qué? La oración. Así como Jesús le dio importancia a la oración, nosotros debemos darle importancia a la oración, ¿cierto? Amén. Por eso usted y yo este año debemos procurar avanzar un poco más en nuestro tiempo de oración a diario. ¿Cuánto tiempo está orando a diario? ¿Cuánto tiempo? No para que me lo diga, no es una competencia. El hecho es que podamos este año ir un poco más. ¿Cómo sale usted de su casa? ¿Sale sin lavarse los dientes? Bueno, muy bien. Pero hago una pregunta: ¿sale usted sin orar de su casa? ¿Salimos nosotros sin orar? Piense eso por un momento. A veces de pronto salimos tan afanados que así como se levantó, se metió al baño, se arregló y se fue, y no sabe qué es lo que le está esperando en la calle. Nosotros somos seres espirituales, necesitamos estar en contacto con el Señor todos los días. Amén. Por eso cuando a Jesús le preguntaron: maestro, enséñanos a orar, en Mateo capítulo 6, Él les da la oración ¿de qué? Del Padre Nuestro, que yo creo que aquí todos se la saben, ¿cierto? El Padre Nuestro, como un modelo de oración, porque así Él se comunicaba con el Padre.
y es la necesidad que tenemos nosotros todos los días. Por eso pregunto, ¿sale usted de su casa sin orar? Si lo hace, no lo siga haciendo. Antes de montarse en el bus, antes de montarse en el carro, en la moto, antes de salir a caminar, primero entre a la presencia de Dios. Unos minutos pueden salvar su vida más adelante, pueden salvar el día para su familia, pueden protegerlo del mal, del peligro, del maligno que está esperándole más adelante para hacerle daño, porque está bajo la cobertura de la presencia de Dios. No con esto estamos diciendo que aquellos que de pronto un día se les olvidó orar, entonces el Señor lo va a castigar y va a mandar un ladrón para que lo robe. ¿Me hago entender? No me estoy refiriendo a eso, pero las personas que mantienen en oración son personas que mantienen más en contacto con Dios y ven la mano de Dios y su poder todos los días en sus vidas. Amén. Amén. Bueno, muy bien, quiero que me acompañen a Romanos capítulo 1, versículo 8. ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? Romanos capítulo 1, versículo 8. ¿Cuántos lo tienen? Bien, dice la palabra de Dios: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo está orando, casi está diciendo: doy gracias a mi Dios ¿mediante quién? Jesucristo. ¿Mediante quién? Jesucristo. Nosotros cuando oramos debemos hacerlo pidiendo en nombre de quién? De Jesús. ¿Cuántos lo sabían ya? ¿Cuántos lo hacen así todos los días? Por eso la palabra dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Lo recibiréis, ¿cierto? Vamos a ver otro texto para completar. Colosenses 3:17. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, o sea la oración también, ¿cierto? Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La oración tiene un resultado muy especial en la vida de nosotros como seres humanos, y es que la oración en nosotros, la oración se nota. Amén. Cuando una persona ha orado, eso se le nota. ¿Por qué se le nota? Porque empieza a cambiar su conducta, empieza a cambiar su comportamiento, ¿cierto? ¿A cuántos les ha sucedido? Como también es fácil darnos cuenta cuando alguien ha dejado de orar, ¿cierto? Cuando uno mismo se puede examinar y uno dice: ay, hay como una alerta, ¿sí? Estoy como bajándole a la oración. ¿Por qué? Porque de pronto estoy muy irritable, de pronto estoy como muy grosero, estoy como muy altanero estos días, y uno se empieza a examinar: ¿qué pasará? Pero ¿por qué estoy, cómo es que dicen en la calle? Estoy como picado del alacrán, bravo, y no sé por qué. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que le falta ¿qué? Oración. La oración tiene la capacidad de cambiarnos a nosotros y de cambiar a otros. Amén. Amén. Eso se nota. Una persona que está en oración se le nota. Por eso aquellos que dicen: pero es que yo me la paso orando, yo no hago más sino orar todo el día, y usted los ve en su comportamiento, no demuestran como si mantuvieran orando. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Que su oración no está siendo efectiva, porque su oración se vuelve como la oración ¿de quién? De los fariseos. Jesús en Mateo capítulo 6, cuando les dice a los discípulos cómo orar, les dice que no uséis vanas repeticiones. Y para nosotros vanas repeticiones solamente se quedan o se limitan a rezar, que es repetir.
Pero quiero decirle que muchas veces nosotros como cristianos evangélicos, aunque aparentemente ya no rezamos lo mismo que rezábamos antes, lo que cambiamos fue de rezo, porque nuestra oración sigue siendo la misma todos los días. ¿Me están escuchando? La oración consiste en una relación con Dios. Entonces todos los días usted no va a decirle lo mismo al Señor, ¿o sí? No, ¿cierto? Va a adorarlo, va a bendecirlo, ¿cierto? Va a exaltarlo, a glorificarlo. Claro, va a haber un momento para pedir, pero también va a haber un momento para darle a Él el honor. Por eso, ¿cómo debemos orar? En Jesucristo. ¿Cómo? Pidiendo en el nombre de Jesús. No pidan en nombre de nadie más, y no haciéndolo de una manera tampoco brusca. Por eso la importancia de lo que Jesús hacía. A Él le gustaba orar. Y hágase esa pregunta en esta noche: ¿Jesús necesitaba orar? Para nosotros de pronto, Él sin orar hubiera podido hacer los mismos milagros. De pronto pensamos así. Para Jesús no era así. Para Él poder sobrevivir en esa labor de vivir como hombre en esta tierra, siendo Dios, necesitaba la oración, porque si no, no lo hubiera podido superar. ¿Fue tentado? ¿Fue probado? ¿Y cómo hizo para superar todo? ¿Usted cómo cree que una persona puede soportar la tortura que Él soportó, la humillación que Él soportó, sin que se manifieste una reacción, ¿cierto?, que no podríamos decir involuntaria, sino una reacción de preservación de su misma integridad? Si a uno lo cogen injustamente, lo golpean, lo revientan, lo hieren, lo más seguro es que en algún momento se le va a salir la ira. Amén. Vamos a hablarlo como es. Por más de que usted y yo seamos muy espirituales, súper recontra espirituales, si a usted y a mí nos pasa lo que pasó a Jesús, en algún momento de pronto estallamos y reaccionamos de la peor forma. Pero Jesús, ¿a quién insultó? A nadie. ¿A quién maldijo? ¿A quién le dijo que se iba a vengar? A nadie. Esas no eran las palabras. Eso no está en esta historia. ¿Y sabe por qué no se vio nada de eso? Porque no le doliera, sí. Porque lo quería hacer, posiblemente era una injusticia. Pero ¿por qué no se vio? Porque la oración permitió en él que su espíritu, escúcheme bien, gobernara su cuerpo. Amén. Cuando usted y yo oramos, el espíritu que Dios nos ha dado se fortalece de tal manera que empieza a controlar ¿qué? Es nuestro cuerpo. Por eso algunos, como ya han orado más, cuando alguien viene y los insulta, intentan como reaccionar. ¿Y qué pasa? Respira profundo, cuenta hasta 10 y no lo hace. ¿Sabe por qué? Porque la oración, el contacto, su relación con Dios lo ha transformado. Amén. Por eso es tan importante la oración. No podemos tomar la oración como algo religioso, no podemos tomar la oración tampoco como algo obligatorio, pero sí debemos tomar la oración como algo necesario dentro de nuestra relación con Dios. La oración es eso. A muchos les preguntan ¿y qué es orar? Y no saben qué responder y llevan mucho tiempo asistiendo a la iglesia. Venga, pero enséñeme usted a orar. No, yo lo voy a llevar a la iglesia porque allá le enseñan mejor. Le pregunto yo en esta noche, ¿usted sabe qué es la oración? ¿Usted está en la capacidad de enseñarle a alguien a orar? Piénselo. Pues son preguntas muy básicas, pero que van a demostrar si yo sé orar, si yo sé qué es la oración y la estoy practicando en mi vida, fácilmente puedo invitar a otro a que ore. A algunos acá, mucha gente de pronto los busca y les dice ayúdeme con una oración, y lo más hermoso es que es gente inconversa. ¿Y por qué no me ayudas a orar? Es que a ti Dios sí te escucha. Y uno dice no, no es así, pero yo te voy a ayudar ¿a qué? A orar. Yo te voy a ayudar a orar. Pregunto, ¿entonces la oración es importante? Claro que sí, la oración es muy importante. ¿Recuerdan en los últimos momentos que Jesús pasó con sus discípulos? ¿Sí? En Getsemaní, ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Y dice que tenía ¿qué? Una gran angustia. ¿Y cómo se manifestó esa angustia?
Sí, pero no eran gotas de sangre, así como cuando le caen a uno gotas de sangre. Él sudó sangre. ¿Estaba angustiado? ¿Y alguien recuerda cuál fue el tipo de oración que levantó Jesús en ese momento? Sí, esa oración. Y cuando usted y yo nos sintamos desmayar, debemos recordar esa oración de Jesús. Él le dijo al Padre: Padre, si se puede, con una angustia que es tan terrible, una angustia de muerte tan fuerte que lo hizo sudar sangre, que si de pronto usted no lo sabía, eso sí es posible médicamente hablando, es posible en una persona que pueda llegar a sudar sangre si la angustia llega a causar en su cuerpo esa reacción. Y en medio de esa situación difícil, él levanta una de las oraciones que de pronto jamás nos hubiéramos esperado que él hubiera levantado, y que aún nos preguntamos de pronto por qué todavía está escrita en la palabra. Porque Jesús, ¿cómo oró? Padre, si es posible, pasa de mí. En otras palabras, si lo ponemos con palabras más usadas por nosotros: Padre, si podemos cambiar el plan, sería mucho mejor para mí. Si me permites no pasar esa angustia, ese dolor, esa tortura, esa muerte tan cruel, yo podría descansar de esa angustia. ¿Estaba dudando Jesús? No, pero estaba en su cuerpo humano, y como humano sintió ¿qué sintió? Miedo, angustia, ¿cierto? Claro, es que Jesús fue 100% hombre y fue 100% Dios. Amén. Algunos dicen: ¿cómo era Jesús? Claro, se pudo subir a esa cruz. No, Señor. Esa imagen en el huerto de Getsemaní nos recuerda que aún Jesús, siendo hombre, sintió ¿qué? Miedo, y le pidió al Padre: Padre, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa. Qué importante la oración. Por eso él le dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Vayan conmigo, ¿a qué? A orar, ayúdenme a orar, porque se supone que él tenía su equipo de trabajo, eran sus escuderos de oración, los que lo cubrían a él en oración, y los puso a orar, y él se fue un poquito más lejos a orar, y cuando se dio cuenta, por allá escuchó a Pedro como intercediendo en lenguas. No, era que estaba roncando. Estaba por allá roncando. Uy, este Pedro, ¿qué pasó? Estaba roncando el Pedro, ¿sí? ¿Y qué les dijo Jesús? ¿No han podido ni siquiera vigilar conmigo? Una hora. Ojo, porque para los que no dicen que la Biblia no habla de tiempos de oración exactos, ahí Jesús les dio un tiempo. Ni siquiera pudieron conmigo una hora. O sea que ¿cuánto pasó Jesús por allá? ¿Cuánto pasó? No nos dice exactamente, pero dice que ellos ni siquiera le pudieron seguir el ritmo una hora. Ni siquiera le pudieron seguir el ritmo una hora. Y no es que hoy estemos diciendo que usted y yo debamos orar una hora diaria, porque eso tampoco se va a dar así naturalmente. Si usted lo va a intentar, lo más seguro es que se le duerme la pierna, le da un calambre en el cuello, le da dolor de cabeza, hambre, sueño, bosteza, estornuda. ¿Sabe por qué? Porque su cuerpo y mi cuerpo no están acostumbrados. Amén. Es como si hoy dijéramos que nos vamos a ir todos a hacer ejercicio, nos vamos a darle 10 vueltas al estadio. Lo más seguro es que tienen que llamar a las ambulancias, la Cruz Roja, ¿cierto? Y todos para el hospital, porque nuestro cuerpo no está acostumbrado a eso. Por eso, para usted poder llegar a una hora de oración, ¿cómo debe empezar? ¿Cómo debe empezar? De a poco, ¿cierto? Debe entrenar su espíritu, debe entrenar. Y la primera vez que uno ora 10 minutos, uno siente que ese reloj va como de para atrás. Uy, Señor, pero ese bendito reloj, justo la pila se tenía que acabar hoy. Y eso no anda, y no le salen las palabras, y no le fluye, y le incomoda. ¿Por qué? Porque esta carne no está acostumbrada ¿a qué? A orar, igual que los discípulos. Por eso cuando usted se quede dormido orando, o yo me quede dormido orando, debemos recordar que los discípulos también se durmieron. No para que sea una excusa para uno dormirse todos los días, tampoco, ¿cierto? Como hay hermanos que pueden venir a participar de la oración, eso lo hemos visto en otros lugares, y termina la gente de orar y ellos todavía están postrados y oye, ese hermano tan espiritual está ganándoles a todo el mundo, véalo, y cuando se da cuenta está roncando.
por allá arrodillado, por allá sentado. Hay unos que aprenden a dormir hasta con los ojos abiertos, ¿sí? Pero yo no les digo nada de esto con la intención de criticar, sino de resaltar que nuestro cuerpo no le gusta orar, y usted y yo debemos luchar contra eso, porque la oración es necesaria en nuestras vidas. ¿La oración es qué? Necesaria. Jesús lo vivió, para él era necesario orar. Vamos por un momento a San Juan capítulo 13, versículo 14. San Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Ya vamos a ir terminando. Espero que hayan podido aprender algo en esta noche, porque la motivación es a que usted no se quede en lo mismo. Pueda usted conmigo, con toda la iglesia, avanzar y podamos orar más. ¿Podamos orar qué? Más. Aunque a algunos les gusta medir la oración por el tiempo, la oración por lo general no se mide por el tiempo, porque es que a veces podemos pasar horas en la presencia de Dios de una manera religiosa y no es una oración efectiva. Entonces la oración eficaz no es por cuánto tiempo pase en la presencia de Dios, ¿cierto? Sino porque el tiempo que haya pasado, sea mucho o sea poco, fue efectivo y fue agradable delante de la presencia del Señor. ¿Me están escuchando? Entonces, no estamos diciendo que orar mucho sea malo. No quiero que me malinterpreten. Hay gente que se entrena a orar y no oran 1 hora, oran hasta 2. Hay otros que oran 3. Hemos escuchado, ¿cuántos han escuchado de hombres de Dios tremendos que han orado hasta 8 horas diarias? Y uno dice, pero ¿cómo hace esa gente? Es que no tiene nada más que hacer. No, es que han entrenado su cuerpo, han ejercitado su espíritu para eso, ¿cierto? Pero acá no estamos buscando, ni el Señor le dice a nadie, y si tú no oras 5 horas diarias, entonces yo no te bendigo. No es el tiempo, es la calidad del tiempo que se pasa con Dios. Amén, la calidad del tiempo. Por eso es tan importante. ¿Qué calidad de tiempo pasa usted con el Señor? San Juan, dijimos, capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿cómo debemos orar? ¿En el nombre de quién? De Jesús. En el nombre de Jesús es que nosotros oramos. Por eso es tan importante, en el nombre de nadie más. Por eso la palabra en Hechos dice que no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, ¿cierto? ¿El nombre de quién? De Jesús. Nombre sobre todo. Amén. Leamos allí también Efesios capítulo 5, versículo 20, para por lo menos terminar este punto de cómo debemos orar, y ya después de que pasemos el congreso volvemos al estudio de la oración. ¿Les parece? ¿Cuánto les gusta tener estudios de la palabra del Señor? Amén. Se fue la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vea que Pablo reitera mucho que el momento de orar siempre se debe hacer usando el nombre de Jesús, usando el nombre de Jesús. Ese es el secreto, ese es el secreto. Es más, oramos en el nombre de Jesús cuando pedimos al Padre, pero también cuando usted declara una oración en el nombre de Jesús, usted está dando una orden, y esa orden se debe cumplir, porque la Biblia dice que en el nombre de Jesús, ¿cierto?, toda rodilla y toda lengua que Él es Dios. Y dice, y toda rodilla se doblará en la tierra. ¿Y dónde más? Si es así que dice, ¿cierto? En la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? En el infierno. Escuche bien eso. En el infierno. Todo se detiene cuando alguien ora en el nombre de Jesús. Por eso no es un juego. Por eso cuando usted le dice al enemigo, y en el nombre de Jesús te tienes que ir, todo el cielo y el infierno quedan quietos, esperando qué viene después de esa declaración,
porque es que viene con el nombre de Jesús y eso tiene poder. Amén. Amén, iglesia. Por eso es tan importante cómo estamos orando. ¿Está usted usando bien al orar el nombre de Jesús? Allí mismo en Efesios capítulo 6, versículo 18. Entonces, ¿cómo debemos orar? Mediante Jesucristo, en el nombre de Jesucristo y en el Espíritu Santo. Efesios 6, 18 dijimos, ¿cierto? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por todos qué? Los santos. El Espíritu Santo también está importante en cómo debemos orar. En cómo debemos orar. El Espíritu Santo. Por eso vea lo que está diciendo la palabra. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración, lo más importante de la oración es que sea en el Espíritu. Al igual que la adoración que le agrada al Señor debe ser ¿en qué? Y verdad, ¿cierto? En espíritu y verdad. Aquí nos está diciendo, ore en todo tiempo y ore en el Espíritu. ¿Cuántos han orado en el Espíritu? Piénselo por un momento, ¿lo sabe hacer? Porque es que orar en el Espíritu es ya tener la capacidad de que su espíritu sea desarrollado de tal manera que usted empieza a orar y su espíritu empieza a manifestarse para Dios. ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta? Algunos de pronto no me hago entender bien para algunos. No, la idea de que se manifiesta es que se le va a facilitar la oración. Ustedes no han escuchado de pronto personas que empiezan a orar y no paran y uno dice, wow, que mire qué chévere como esa persona, ¿cierto? Va preparando una palabra y otra, ¿sí? Como hay otros que usted ve que oran y se quedan como enredados, como que no les salen las palabras. Es porque su espíritu se está apenas desarrollando. ¿Cuántos están aprendiendo algo ahí? Amén. ¿Sí? Por eso a veces uno se encuentra gente que le va a decir, uy, pero es que usted como ora de lindo. Y no, ¿verdad? Ya no lo sé. Ya se ha vuelto para mí un hábito de tal manera que oro todos los días que ya mi espíritu se está manifestando. Eso es que se manifieste mi espíritu. Que empiezo a hablar, empiezo a adorar y empiezo a agradar al Señor con mi oración. Y no que mi oración sea algo fastidioso, ruidoso, maluco para el Señor, no, algo que le va a agradar a Él. Amén. Muy importante. Último texto para terminar, en Judas 20. Judas, ¿dónde queda? Antes de Apocalipsis. No dice capítulo porque no tiene sino un solo capítulo. ¿Cuántos lo pudieron encontrar? Dice la palabra, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. No orando al Espíritu Santo, dice orando en el Espíritu Santo. ¿Sí se da cuenta que las palabras a veces se pueden entender de otra manera? Hay que leer con cuidado. Entonces, ¿cómo debemos orar? Hay elementos divinos, mediante Jesucristo, en el nombre de Jesucristo y en el Espíritu Santo. Espero que lo hayan podido apuntar. Luego terminamos el estudio de la oración. Espero que hayan podido hoy aprender algo acerca de la importancia de la oración, viéndola desde la necesidad que Jesús tenía de orar. Jesús tenía una necesidad de estar orando. Si Él, siendo Dios, necesitaba orar, yo voy a ser mentiroso cuando digo que no necesito oración. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra se manifiesta en nuestras vidas. Nos estás llevando, Señor, a que podamos avanzar un paso más en la oración, a que no nos quedemos en el mismo lugar, a que podamos, Señor, proyectarnos para agradarte y bendecir tu nombre, Señor, adorarte solo a ti, Señor, glorificarte y exaltarte, Señor, solo a ti. Hoy entregamos nuestras vidas en tus manos y te pedimos, Señor,
Ayúdanos a orar, ayúdanos, Señor, a poder orar más, ayúdanos, Señor, a que nuestro espíritu se fortalezca, a que cada vez que levantemos una oración a ti, Señor, podamos recibir un toque de tu presencia, Señor, podamos sentir tu presencia, llenando nuestra vida y manifestándonos, Señor, tu amor y tu respaldo y tu cuidado en nosotros. Te damos gracias, Señor, gracias por usar la oración como una herramienta de bendición para nuestra vida, como un canal de comunicación contigo que no se cierra nunca, Señor, sino que por el contrario permanece abierto siempre para nuestro beneficio de estar cerca de ti y comunicado siempre contigo. Te damos gracias, te amamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Que el Señor les bendiga.